Revelado, cinturón negro. Desafía a limpiadora y el resultado sorprendente cambia todo para siempre. Sofía se palpaba el uniforme manchado y rasgado. Esas horas de custodia en las oficinas la dejaban en un estado de fragor gris y olvido. Cada día arrastraba sus pies cansados mientras el eco de las risas y alegrías de aquellos que la rodeaban resonaba en sus oídos. Pensaba en su madre, postrada en la cama, con el cuerpo débil, pero todavía aferrándose a las historias que las mantenían unidas. Esa imagen era su refugio y su carga, el ancla que la mantenía amarrada a la vida. Pero en su corazón había un sueño enterrado, un atisbo de karate en su juventud que se desvaneció en la rutina diaria. Ahora, entre papeles y escobas, una chispa de esperanza resplandecía. Los murmullos en la oficina crecen cuando David, el ex campeón de artes marciales, entra con su cinturón negro al cinto, desafiando a los empleados a demostrar sus habilidades. Un destello de recuerdos recorre a Sofía. La adrenalina del dojo, el sabor de la competencia. Una voz dentro de ella, pequeña y oscura, susurra que no puede. Pero otra más fuerte, cargada de amor y lucha, la empuja a desafiarse a sí misma. ¿No era su vida también una batalla? Esa noche, tras fregar el suelo donde otros caminaban con indiferencia, Sofía se miró al espejo, decidió que era el momento de luchar por su historia. La risa de los demás, al escuchar su desafío, la hirió más que cualquier golpe. Una limpiadora desafía a un campeón, decían, como si ella no tuviera el valor de ser más que su estatus. Pero justo ahí, en ese sufrimiento, brotó su determinación. Las miradas se cruzaban, algunos la apoyaban, otros la desestimaban. La presión crecía, el ritmo de su corazón se aceleraba. Sofía se preguntaba si estaba cometiendo un error. Nuevamente, la imagen de su madre tomando su mano la llenó de valor. La vida no había sido fácil, pero jamás había cobrado el costo de sus sueños. El sábado llegó cargado de tensión y expectativas. Las calles estaban atestadas, los rostros de los vecinos, algunos incrédulos, otros admirando su atrevimiento, se agolpaban en torno a la pequeña plaza. La limpiadora, susurraban algunos, va a enfrentarse a David. Sofía tragó saliva, sintiendo cómo la ansiedad le retorcía el estómago. Se encontraba en el centro de un círculo de miradas. Anhelaba demostrar que no era solo la mujer que pasaba el trapo, sino que dentro de ella había un espíritu que luchaba y que estaba listo para volar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lucha comenzaba. Sofía no solo estaba luchando contra un adversario, peleaba contra todas las mañanas de desánimo, las noches de insomnio y su deseo de que su madre estuviera bien. Los golpes resonaban en el aire, cada uno un recordatorio de que la vida no se trataba solo de ganar, sino de levantarse de cada caída. David, sorprendido por su habilidad, se detenía a observarla, cuestionando su prejuicio. La mirada del público se tornaba pesada, palpable. Sofía respiraba, sintiendo cada músculo tenso. La lucha se intensificaba. Cada golpe era un ladrido de su determinación, una broma pesada dirigida a su propia invisibilidad. La angustia la llenaba poco a poco. Las dudas acechaban en su mente. ¿Era todo esto una locura? Pero en su pecho ardía una verdad tan fuerte que nada parecía importarle más. David, atrapado entre la subestimación y la admiración,
comenzaba a ver que había algo más en juego, el verdadero significado del valor. El sudor y el cansancio se adueñaban de la escena, pero el desafío apenas comenzaba. La vida de Sofía cambiaría para siempre. El sonido de los golpes resonaba en su mente, y con cada intercambio, Sofía redescubría su propio ritmo, sus propios límites. Se sentía viva, cada fibra de su ser latía con la intensidad del momento. En el fondo, sabía que no se trataba solo de vencer a David, se trataba de demostrar su valía a sí misma, de reescribir su historia desde el polvo y la indefensión. Las miradas del público flotaban entre la incredulidad y el asombro. Algunos se preguntaban si era una locura, otros veían el brillo de una guerrera emergente. La tensión en el aire era espesa, cada segundo se alargaba como los recuerdos de su niñez en el dojo, donde había aprendido a caer y levantarse. Era una lección que no había olvidado, una lección que ahora le servía en medio de esta batalla inesperada. Sofía se movía con agilidad, aunque sus músculos empezaban a protestar. Recordó las horas de entrenamiento con su maestro, las correcciones, las estrategias. En esos momentos, el pasado se transformó en su aliado. Adaptó su estilo, jugando con las inquietudes de su oponente. David era un guerrero experimentado, pero su subestimación era un arma de doble filo. Con cada golpe, Sofía sembraba la semilla de la duda en su adversario. Sin embargo, la fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Cada respiro se tornaba un desafío, pero no podía rendirse. La imagen de su madre volvió a aparecer. Su sonrisa, su fe inquebrantable. Sofía se preguntaba si había llevado ese peso como una carga, o si podía transformarlo en un impulso. Se dio cuenta de que el amor que sentía por su madre la empujaba hacia adelante, y eso le otorgaba una fuerza que iba más allá de lo físico. La lucha se volvía más feroz. David, ahora enfocado y determinado, comenzaba a lanzar ataques más críticos. Sofía aprendía a leer sus movimientos, anticipando lo que vendría. Con cada golpe que recibía, algo dentro de ella se encendía, algo más grande que el orgullo. Era el deseo de liberarse, de demostrar que su camino podía ser diferente. Con cada caída se levantaba, y con cada levantada, la voz interior que la instaba a renunciar se hacía más pequeña. En un momento de claridad, decidió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en la victoria, se concentró en el proceso. Cada golpe era un paso hacia adelante, y cada respuesta una oportunidad para aprender. La lucha no solo ocurría en el escenario, era también un viaje a través de su propia realidad. La mirada de los espectadores cambió gradualmente, y en sus rostros había un asomo de respeto. El combate llegó a su clímax cuando, tras un intercambio intenso de técnicas, Sofía logró una patada giratoria que sorprendió a David. El silencio se apoderó del lugar mientras él perdía el equilibrio momentáneamente. Su mente se disparó en 1000 direcciones. Era posible que, a pesar de las expectativas, había momentos en los que lo improbable se convertía en real. En ese instante se dio cuenta de que ya había ganado, independientemente del resultado final. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar esta revelación, el semblante de David cambió. Habiendo recuperado el equilibrio, sus ojos brillaban con un desafío renovado. Sofía se encontró frente a una decisión clave. ¿Podía manejar la presión del nuevo enfoque de su oponente o permitiría que los miedos ocultos la dominaran? La respuesta a esa pregunta se convertiría en el próximo gran desafío de su vida. Y mientras la lucha continuaba, Sofía sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un simple combate. El momento era crucial. El resultado, incierto. Con el sudor resbalando por su frente, la lucha apenas comenzaba y su historia, aún sin escribir, aguardaba su desenlace.
Sofía respiraba con dificultad, mientras sus pensamientos giraban en torno a la reciente revelación de su fortaleza. Había pasado de ser un rostro anónimo en un dojo a convertirse en el centro de atención, no solo para los espectadores, sino también para sí misma. La lucha contra David había cambiado más que su posición en el combate. Había comenzado a transformar su relación consigo misma. En ese instante, un pequeño destello de confianza la impulsó a moverse con mayor determinación. Era como si cada golpe y cada bloqueo la acercaran más a su esencia. David, ahora más consciente de su capacidad, intensificó su ataque. Sofía se dio cuenta de que estaba ante un reto que no podía esquivar. Esta vez no se trataba solo de vencer, sino de descubrir hasta dónde podía llegar. Mientras se defendía de un ataque rápido de David, su mente se aventuró a lugares nuevos. Se preguntaba sobre su futuro, sobre lo que realmente quería alcanzar. Albergaba un deseo latente. No quería solo demostrar su valía en el combate, sino también en su vida fuera de él. La lucha le mostraba que había algo más grande en juego, una búsqueda de una identidad que iba más allá de ser solo una limpiadora o una luchadora. El combate continuaba, y cada golpe recibido se convertía en una oportunidad de introspección. Sofía comenzó a aplicar técnicas que anteriormente había considerado meros movimientos de rutina. Con cada ataque de David, ella lo interpretaba como una conversación, un intercambio de energía y habilidades. La conexión que emergía de aquella lucha la hacía sentir que estaba forjando no solo su camino en el tatami, sino también en la vida. De pronto, lo que comenzó como un enfrentamiento físico se tornó en un ejercicio casi meditativo. Sofía sintió que, en medio del caos, había encontrado una especie de calma. Su mente se enfocó en la alegría de estar presente, en la liberación de sus propias limitaciones mentales. Con cada respiración había una desintoxicación de dudas y temores que la habían seguido a lo largo de su historia. Sin embargo, la realidad del combate la sacó de su trance. David, sintiendo el fuego en sus ojos, comenzó a ejecutar una serie de maniobras que Sofía había visto antes. Su experiencia se hizo evidente, y eso se tradujo en una presión intensa. Sofía comprendió que luchar con su mente no era suficiente, requería una estrategia física también. Había llegado el momento de superar no solo a su oponente, sino a las versiones pasadas de ella misma. Decidida a reescribir su historia, se armó de valor. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, transformando su ansiedad en agilidad. Con un giro inesperado, logró evadir un golpe certero de David. Esa acción no solo la sacó de un posible desliz, sino que cuestionó su propio concepto de resistencia. Cada movimiento debía ser decidido y preciso. El camino hacia su crecimiento personal dependía de ello. Mientras esquivaba otro ataque de su oponente, Sofía se sintió unida a su propósito, a su pasión por el combate. Era el momento de hacer una elección, un destino que se revelaba ante sus ojos. La reacción del público fue palpable, cada susurro creció en intensidad, y con ello la presión aumentó. La disyuntiva se instaló en su mente. Si vencía, podría demostrar su fuerza. Si perdía, revelaría sus debilidades. Pero en el fondo, lo que realmente la impulsaba era el deseo de ser fiel a sí misma, de enfrentar el camino que había elegido. Con la vista fija en David, sintió que ese combate era tan solo una premonición de las batallas que libraría en su vida. El instante fue breve, pero cargado de significado. La decisión que tomaría pronto definiría no solo su futuro en el combate, sino su papel en un mundo que siempre había intentado alinear su identidad a vecindades y expectativas. ¿Sería capaz de reescribir el guión de su existencia? Mientras el sudor continuaba cayendo por su frente, sabía que el momento decisivo estaba por llegar. La pregunta presionaba su pecho.
Estaba preparada para desafiarlo y, tal vez, a sí misma. Con la adrenalina disparada, Sofía hizo un movimiento que podría cambiarlo todo, y un nuevo ciclo de incertidumbre se desataba ante ella. Sofía había tomado la decisión crucial. Se lanzó con todo su ser hacia David, sintiendo cómo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cada músculo de su cuerpo parecía alinearse con una única intención. No se trataría de ganar o perder, sino de manifestar su verdadero yo en el tatami. La energía del público la envolvía, vibrante y exigente, como si cada espectador estuviera sujeto al mismo hilo emocional que la unía a David. El primer golpe que conectó fue un torbellino de sensaciones. Su puño encontró el costado de David, que asombrado retrocedió un par de pasos. La acción no solo había sorprendido al oponente, sino que también alteró la percepción que Sofía tenía de sí misma. «Puedo hacer esto», se repetía en su mente como un mantra. Esa sola afirmación la impulsó más allá de sus límites conocidos. Sin embargo, la calma meditada que había experimentado se disipó rápidamente. David, consciente de su error, regresó con una furia renovada. Sus movimientos eran rápidos y calculados, pero algo había cambiado en Sofía. En lugar de sentirse amenazada, su mente analizaba cada movimiento, traduciendo la inminente amenaza en una oportunidad para mejorar. Mientras combatían, Sofía comenzó a visualizar su vida fuera del dojo. Cada bloqueo, cada desvío, era un eco de las batallas que había enfrentado en la rutina diaria. Recordó momentos de frustración en su trabajo como limpiadora, esos instantes en los que se sentía invisible. Esa invisibilidad la había acompañado toda su vida. Pero ahí, en ese instante de lucha, era vista, era entera, poderosa y capaz de influir en su destino. Con cada movimiento, la presión aumentaba. Casi podía escuchar los susurros en la sala, esos murmullos que antes parecían gritar su inseguridad. Ahora se mezclaban con alientos de apoyo. Entonces, hizo algo que nunca imaginó hacer en su vida cotidiana: arriesgarse. En lugar de esquivar el siguiente ataque de David, decidió anticiparse. Se lanzó hacia adelante con una confianza incendiaria, atrapando su fuerza en su propia vulnerabilidad. El impacto fue brutal, y en un instante Sofía se sintió caer. Pero esa caída no fue el final, fue una cavidad, un espacio de revelación. Las dudas y las inseguridades emergieron a la superficie. ¿Por qué había temido tanto la luz de su propio potencial? El momento se transformó en un punto de inflexión. Desde el suelo miró a David, no como un adversario, sino como un espejo de lo que podía convertirse. Se levantó con determinación renovada. En sus ojos había un destello de algo que David no había visto antes. Esa chispa, esa resolución, le daba a cada movimiento un nuevo significado. Mientras ambos se medían, ella sabía que no se estaba lidiando solo con un oponente físico, sino con los demonios de su propia historia. La batalla se intensificó, y cada intercambio era más que un movimiento sobre el tatami. Era un diálogo interno, una conversación de transformación. Cada golpe sentido no la debilitaba, sino que la fortalecía. La voz de su autocrítica se ahogaba en el bullicio de su nuevo despertar. «Esto es quien soy», pensó, mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Al enfrentarse a David, Sofía sintió que un círculo daba vueltas en su vida. La incertidumbre se convirtió en un pase de energía que la conectaba con su más auténtica esencia. ¿Acaso un cinturón negro podría ser desafiado a tal profundidad? ¿O era el combate algo más que una competencia? La lucha no solo estaba diseñada para poner a prueba sus habilidades, sino también para empoderar su futuro.
Cuando el asalto finalmente terminó, un silencio sorprendente invadió la sala. Mientras los espectadores se preguntaban quién emergía como vencedor, Sofía ya sabía la respuesta. Había superado a la mujer que antes vivía con miedo. Pero, ¿y ahora? La lucha había sido solo un capítulo. El futuro se alzaba nebuloso y lleno de posibilidades. ¿Qué otros retos la estaban esperando y cómo la definirían? En su mente, una pregunta emergía con fuerza. ¿Estaba realmente lista para la transformación que sentía continuar, no solo en el dojo, sino fuera de él? La incertidumbre se intensificó. La lucha había sido solo el comienzo de lo que estaba por venir. Con la adrenalina aún latiendo en sus venas, Sofía abandonó el tatami, dejando atrás el eco de sus pensamientos confusos y electrizantes. La ovación del público resonaba en su mente, pero estaba ansiosa por escapar, por encontrar un remanso en medio de la tormenta de emociones. No solo había luchado contra David, se había enfrentado a la versión de sí misma que siempre se conformaba. Mientras caminaba hacia la salida, sintió el peso de cada mirada sobre ella. No eran solo ojos entrenados en la competición, sino ojos que buscaban algo más. Reconocimiento, admiración, quizás incluso cercanía a esa chispa que había brotado en ella. Cada paso le recordaba que, en su vida cotidiana, había luchado por ser vista, por ser parte de algo más grande que su realidad. Ahora alzaba la cabeza. La invisibilidad que una vez sintió se disolvía como la niebla ante el sol. Sin embargo, al salir, el aire fresco la chocó como un balde de agua fría. Volver a su rutina diaria como limpiadora la enfrentaba a la cruda realidad de su existencia. Durante años había mirado a los demás con la cabeza gacha, sintiendo que su trabajo era un reflejo de su valor. La lucha había sido liberadora, pero lo que se presentaba frente a ella ahora era un nuevo dilema. ¿Cómo podía llevar esa misma determinación al exterior? Pasaron días, y la transformación que había sentido en el dojo no se desvanecía. Cada día en la escuela donde trabajaba, cada cliente al que atendía, se convirtió en una oportunidad para ser más presente. Pero a menudo la inseguridad amenazaba con apoderarse de ella. Las viejas voces de autocrítica resonaban en su mente. ¿Qué tienes que ofrecer? Solo eres una limpiadora. Angustiada por los recuerdos, decidió escribir cada pensamiento en un diario, un ejercicio que había aprendido durante sus entrenamientos. Hubo algo liberador en plasmar sus inseguridades en papel. Con cada frase que escribía, se despojaba de un pedazo de esas cadenas psicológicas. Aquella hoja blanca se llenó rápidamente de descripciones que iban desde lo cotidiano a lo profundo, lo triste y lo esperanzador. Un día, mientras reflexionaba sobre un pasaje que había escrito, una idea cruzó por su mente. ¿Y si compartía su historia? ¿Y si su lucha personal inspiraba a otros que, como ella, luchaban en la sombra? La idea de abrirse a un público más amplio la llenó de ansiedad, pero al mismo tiempo sintió un nuevo fuego arder en su interior. Ya no se trataba solo de ella, podía ayudar a otros a salir de las sombras. Con ese propósito en mente, comenzó a buscar plataformas donde pudiera escribir y compartir su narrativa. Se unió a un club de escritores locales, donde cada reunión se convertía en un campo de batalla de palabras, donde comenzó a desarrollar un nuevo conjunto de habilidades. En cada reunión se sintió como una combatiente en el tatami, no solo enfrentándose a la crítica, sino también demostrando su fortaleza a través de las letras. Los días se convirtieron en semanas, y un nuevo reto emergía: la invitación a participar en un evento de micrófono abierto. La adrenalina y el miedo la atacaron simultáneamente. La misma Sofía que había sido dominada por la inseguridad, ahora tenía la oportunidad de hablar sobre su viaje. ¿Podría representar su verdad? ¿Podría sostener el peso de su historia frente a un público más grande incluso que el del tatami?
Mientras se preparaba para la noche del evento, su mente estaba en un frenesí. Estaba lista para esta nueva forma de confrontación. Esta no sería una batalla física, pero la vulnerabilidad que sentiría podría ser incluso más intensa. Iría más allá, expondría su alma. La tensión se palpaba en el aire. Sofía estaba a punto de enfrentarse no solo a un público, sino a su pasado, a sus inseguridades, a su identidad. Pero en su interior había una luz brillante. La batalla en el dojo había sido solo el primer paso. El verdadero desafío comenzaba ahora, y el resultado podría transformar no solo su vida, sino la de quienes alguna vez se sintieron invisibles como ella. Con el micrófono en mano, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Acaso el verdadero combate es el que libramos dentro de nosotros mismos? Antes de que se apagaran las luces y comenzara su discurso, sintió que la respuesta estaba lista para ser revelada. La sala estaba a oscuras. La multitud murmuraba en un susurro inquieto. Sofía podía sentir el pulso de la ansiedad en sus venas, una palpitación que competía con el eco de sus respiraciones. En ese momento, el micrófono en su mano se tornó casi pesado, como un símbolo del peso que llevaba en su interior. Su corazón latía con fuerza, y se sintió atrapada entre la emoción y el temor paralizante. Primero recordó el dojo, la disciplina, los movimientos perfectamente sincronizados. Esa representación del combate no era solo física, se trataba de la vida misma. En el tatami había aprendido a levantarse tras la caída, a no rendirse ante un enemigo que no era palpable. La lucha nunca había sido solo contra David, era contra el miedo, la duda y la voz interior que constantemente la menospreciaba. Al encenderse las luces, el brillo dosificado iluminó su rostro. La visión de los rostros expectantes la llenó de una mezcla de terror y aliento, pero en lugar de retroceder, una chispa de resistencia creció dentro de ella. Esta era su oportunidad. Sabía que si iba a hablar, debía ser auténtica. Era el único modo de que su mensaje encontrara resonancia. Con la mirada fija en el público, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de su corazón, cada línea impregnada de su travesía. Habló de las mañanas agobiantes, de la soledad de limpiar los pasillos vacíos mientras soñaba con algo más. Se sintió como si cada historia que compartía la liberara un poco más. La voz temblorosa, llena de emoción, empezó a transformarse en un rugido de determinación que calmaba sus nervios. «Me llamo Sofía», comenzó, «y soy limpiadora». Esa simple declaración, que un día llenaba su ser de vergüenza, ahora resonaba con orgullo. Imaginó cada palabra cruzando la sala, como si estuvieran sembrando semillas de esperanza en aquellos que escuchaban. Mientras avanzaba en su relato, se detuvo en los momentos de duda y miedo, aquellos que habían oscurecido su mente. «No solo limpiamos los pisos», continuó, «limpiamos las huellas del pasado en nuestras almas. Cada vez que pareciera que no puedo, soy empujada a seguir, porque en mis luchas he encontrado mi fuerza». El auditorio, como si respirara en conjunto, se sintió cobijada por la energía colectiva. Muchos asistentes compartían esa lucha vigente, la de ser reconocidos, la de salir de la sombra. El temor de estar expuesta se desvanecía. Su valentía se estaba convirtiendo en un faro para otros. Al final de su intervención, una ovación vibrante llenó el espacio. En lugar de dejarse llevar por la euforia, Sofía sintió un profundo reconocimiento interno. Había conocido su verdad más profunda. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no la debilitaba. Al contrario, la definía y la hacía infinitamente más poderosa. Con el micrófono en la mano, había compartido su historia, la leyenda que transformaría su vida. Bajó del escenario saboreando el momento, pero un nuevo desafío se cernía ante ella. Había despertado la necesidad de crecer, de seguir compartiendo. Las personas se acercaban a ella, buscando consejos, confidencias, palabras que necesitaran escuchar.
En ellos vio reflejadas sus propias luchas. Ahora que había dado su voz, podría hallar el camino para seguir ayudando a quienes pensaban que también eran invisibles. Mientras los ecos de la ovación morían, una idea floreció en su mente. En lugar de dejar que su historia fuera un simple relato, podrían convertirse en talleres, en charlas donde ella pudiera guiar a otros a descubrir su propia voz. La duda la asaltó nuevamente. Realmente tenía ese poder. Caminando hacia la salida, su mente zumbaba con pensamientos y planes. Había despertado no solo su propia lucha, sino también una chispa en los demás. Como la verdadera luchadora que era, no podía permitir que se detuviera aquí. Una nueva pregunta emergió en su conciencia. ¿Qué pasaría si dejaba a un lado el miedo y comenzara a construir su propia comunidad de resiliencia? Mientras cruzaba la puerta, esta idea persistía, pisando fuerte en su mente. Había comenzado una lucha, pero el verdadero reto ahora se vislumbraba en el horizonte. El camino hacia una nueva vida empezaba a despejarse ante ella y sentía que estaba lista para afrontarlo. La puerta a un nuevo capítulo estaba entreabierta, llena de promesas y desafíos. Los días posteriores a su intervención estuvieron llenos de un fervor inexplicable. Sofía despertaba cada mañana con la convicción renovada de que había algo más grande en ella que solo el papel de limpiadora. Sin embargo, cada rayo de esperanza traía consigo un consejo en su mente: el temor a la incertidumbre. La idea de crear talleres la acechaba, desdibujando su camino con preguntas inquietantes. Decidió asistir a seminarios y conferencias, absorbiendo cada fragmento de conocimiento que podía. Se sumergía en las historias de superación de otros oradores, cada uno compartiendo sus luchas y triunfos. Al principio, la admiración se entrelazaba con la autocrítica. ¿Cómo podía ella, alguien que había pasado años invisibilizada, compararse con ellos? Pero con cada experiencia comenzó a vislumbrar su propia narrativa como valiosa y necesaria. En uno de esos eventos, un orador mencionó la importancia de ser auténtico y específico en la comunicación. Era como si un rayo de luz hubiera iluminado un camino que había estado oculto. Sofía se dio cuenta de que su vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Cada lágrima, cada inseguridad, podían transformar su historia en una poderosa lección para otros que luchaban en silencio. Se sentó con un cuaderno por las noches, delineando su visión. En el papel, los talleres tomaron forma, sesiones que combinarían la lucha emocional con la técnica del dojo. Recordó cómo había aprendido a caer y levantarse, y quería transmitir esa habilidad a quienes, igual que ella, sentían que no eran suficientes. «Lucharemos por nuestros sueños», escribió, «y encontraremos nuestra fuerza en cada caída». Sin embargo, la duda persistía. En una de esas noches, se miró al espejo y sintió que su reflejo no era el de una líder, sino el de una limpiadora que tenía miedo de ser vista. Se tomó un momento para respirar hondo, cuestionando su propia narrativa. ¿Quién dice que soy menos que ellos? ¿Quién dice que no puedo? Se prometió que se daría una oportunidad, aunque el camino estuviera plagado de incertidumbre. Esa convicción se tradujo en acciones concretas. Sofía comenzó a hablar con amigos y conocidos, explicando su idea. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente estaba emocionada por la idea de construir algo juntos. La comunidad se sentía vibrante y poco a poco se dio cuenta de que no estaba sola en su deseo. La duda comenzó a dar paso a un renovado sentido de pertenencia. Con el apoyo de quienes la rodeaban, concretó la primera reunión. Era un espacio pequeño, pero lleno de energía, risas compartidas, miradas curiosas y un sentido palpable de emoción. Sofía se sintió como una directora de orquesta, alineando cada voz con su propia sinfonía de autonomía y poder personal. Las sesiones comenzaron a fluir, como un río que ya no podía ser detenido.
Sofía guiaba con confianza, utilizando sus experiencias personales para modelar ejercicios y debates. Aquí no solo se hablaba de limpieza de espacios físicos, sino de limpiar las huellas de autosabotaje que todos llevaban. Con cada encuentro crecía su entusiasmo y sus propios miedos comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, un nuevo desafío surgió. Durante una de las sesiones, un participante, un cinturón negro de artes marciales, se atrevió a cuestionar la validez de su enfoque. ¿Cómo puede alguien que no ha competido jamás entender el espíritu del combate? La pregunta resonó dolorosamente en su interior. Era un recordatorio de la lucha que aún llevaba en su corazón. El silbido de la duda rápidamente se transformó en la llama del desafío. En lugar de replegarse, Sofía sintió una oleada de determinación. Había llegado el momento de enfrentar esta cuestión de frente, de demostrar que su fuerza radicaba no solo en sus habilidades técnicas, sino en su capacidad para inspirar a otros. El verdadero combate, dijo, es contra la duda. No se trata de derrotar a alguien, sino de levantarse y seguir luchando por lo que uno cree. Con esa respuesta, vio que la habitación se llenaba de una energía nueva. Pero en su corazón sabía que el desafío real estaba aún por llegar. Se preguntó qué representación tomará esta lucha en su vida, cómo podría superar la falta de reconocimiento y demostrar que su voz era tan poderosa como cualquier ejecutor de técnicas marciales. Mientras el círculo de personas continuaba conversando, Sofía se dio cuenta de que no solo se trataba de su propia lucha, sino de una batalla colectiva que ella debía liderar. La atmósfera estaba cargada de expectativa por saber cuál sería la siguiente fase de su viaje, como si cada uno de ellos esperara un nuevo punto de quiebre. ¿Lograría ganar ese cinturón negro que tanto deseaba, no solo en rivalidad, sino en el reconocimiento genuino de su capacidad de liderazgo? Las preguntas flotaban en el aire, y Sofía sintió la presión del futuro. La semana siguiente, la presión pesaba sobre Sofía como un auténtico yugo. Cada día, al entrar a su pequeño espacio de trabajo, enfrentaba el eco de la pregunta del cinturón negro. Sus pensamientos eran un torbellino de inseguridades y determinaciones contradictorias. ¿Cómo demostrar que su experiencia valía tanto como los logros de alguien que había competido a un nivel superior? La voz crítica en su interior murmuraba de manera constante, poniendo en duda su capacidad para liderar y enseñar. En lugar de dejarse llevar por la negatividad, decidió transformar ese cuestionamiento en motivación. Comenzó a investigar con fervor, buscando no solo adquirir más técnicas sobre artes marciales, sino también sumergirse en la filosofía que las acompañaba. Pasaba horas leyendo sobre los fundamentos del combate, el espíritu de superación y la importancia de la mente en la batalla. Cada artículo, cada video, se convertía en una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar. Y así, una mañana, llegó a una revelación que le cambió la perspectiva. La verdadera esencia del combate no era la competencia misma, sino la preparación mental y emocional que acompañaba cada golpe. Esto era lo que ella había vivido a lo largo de su vida con sus propias luchas. No solo había aprendido a levantarse, sino a encontrarse en el proceso de hacerlo. Esa narrativa, esa fuerza quieta y persistente, era lo que necesitaba compartir. El siguiente taller comenzó de una manera diferente. Sofía se presentó frente a su grupo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Se sentía vulnerable, pero había aceptado que este era el primer paso de su verdadera fortaleza. Hoy no solo hablaremos de técnicas de combate, sino de lo que significa realmente luchar, proclamó con una convicción renovada. Se dedicó a explorar el concepto de resiliencia,
Utilizando su propia historia como ejemplo, habló de cómo cada caída había sido una oportunidad para levantarse con más fuerza. Con cada anécdota, con cada ejercicio que diseñaba, invitaba a sus participantes a ser honestos, a despojarse de sus máscaras y revelar sus verdaderas luchas. Al hacerlo, creó un ambiente donde la vulnerabilidad se convirtió en una herramienta poderosa de conexión y transformación. Mientras los asistentes compartían sus experiencias, notó una chispa en sus ojos, y eso la alentó a continuar. Una de las participantes, abrumada por sus propias inseguridades, cuestionó su capacidad para cambiar. Sofía, sin pensarlo dos veces, se acercó, la miró a los ojos y dijo: «El cinturón negro no se lleva puesto solo por los golpes que se han dado, sino por las lecciones que se han aprendido al caer. No necesitas competir para demostrar tu valor. Cada paso que das hacia adelante es una victoria». Las palabras resonaron en el grupo, generando un intercambio más profundo. Se convirtió en un círculo de autenticidad, donde las luchas personales se convertían en lecciones colectivas. Sofía se sentía más viva que nunca. Estaba empezando a entender que su papel no solo era enseñar técnicas físicas, sino guiar a otros para que descubrieran su capacidad interna de lucha. Al finalizar la sesión, un ambiente de camaradería y reconocimiento flotaba en el aire. Sin embargo, el eco de la voz del cinturón negro aún permanecía en su mente, recordándole que la lucha por su valía no había terminado. En ese instante de conexión genuina, supo que el reconocimiento que anhelaba venía de su interior, no de los demás. Pero el verdadero desafío llegó repentinamente, justo cuando los participantes comenzaban a hablar de inscribirse a un campeonato local. La idea la impactó fuertemente. ¿Acaso se propondría a sí misma competir? Una parte de ella decía que sí, que era el momento de salir de su zona de confort. Otra parte del corazón palpitaba con miedo ante la posibilidad de caer en lo que había evitado toda su vida. Sofía se encontró en un torbellino de emociones. Enfrentarse a esa decisión podría significar no solo probarse a sí misma, sino también demostrar que la limpieza de su historia era un viaje válido, que podía empoderarse más allá del título de limpiadora y entrar en el mundo del combate. Con gran interés y preocupación, sus pensamientos danzaban una vez más entre la valentía y la autoduda. ¿Se atrevería a dar ese histórico paso hacia la competencia, desafiando no solo su vulnerabilidad, sino también todo lo que creía sobre sí misma? Una mirada al espejo la confrontó con su reflejo, y supo que la respuesta llegaría pronto. La presión del futuro restaba, pero también la promesa de su propia transformación. La noche tras la jornada del taller estuvo llena de desvelo. Sofía se encontraba en su sala, en penumbras, con el eco de sus propias palabras resonando en su cabeza. Cada paso que das hacia adelante es una victoria. Se repitió la frase un sinfín de veces, intentando anclarla en su mente a modo de mantra, pero la batalla era interna. La ilusión de competir la atormentaba. El cinturón negro brillaba como un símbolo de lo que anhelaba, pero también recordaba la sombra de los fracasos pasados que aún gritaban en su mente. El día siguiente, a primera hora, se armó de coraje y decidió que no pasaría otro día sin establecer un plan. A pesar de la incertidumbre que sentía, la resolución de avanzar la empujaba hacia adelante. Comenzó a diseñar un régimen de entrenamiento que equilibrara tanto lo físico como lo mental. Sabía que la competencia no solo era un asunto de fuerza, sino también de decisión y de estrategia. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ella se deslizaba en el dojo, un espacio que ahora asociaba con descubrimientos personales, en lugar de simples técnicas de combate. En ese lugar comenzaba a retar sus propios límites. Primero, se enfocó en las técnicas de golpeo,
pero encontró que su mente se dispersaba. Las sombras de la duda regresaban, haciéndola caer en un espejismo de comparación con otros competidores. Fue entonces cuando entendió que debía tomar el control. Decidió que no solo entrenaría su cuerpo, haría un compromiso de introspección diaria. Cada sesión terminaría dedicando unos minutos a reflexionar sobre lo que había aprendido, no solo en la técnica, sino en la lucha diaria que se libraba en su ser. Lentamente el miedo comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Se enfocó en registrar cada avance, cada pequeño triunfo, ya sea completar un ejercicio, superar una serie de movimientos o incluso contener la presión de sus pensamientos. Utilizó un cuaderno, un aliado en su travesía, donde plasmaba sus miedos y triunfos. Así, su viaje se convirtió en un relato tangible que podía mirar y revisar. Cada palabra escrita significaba una victoria, un paso hacia el cinturón negro que anhelaba tanto. Mientras se adentraba en este nuevo régimen, recibió un mensaje de una antigua amiga, una competidora de renombre que, aunque sabían de su potencial, también conocía las inseguridades sufridas en el camino. Le propuso un encuentro. La idea de volver a hablar con alguien que ya había escalado las cimas del éxito la llenó de ansiedad. Pero era un desafío que podría traerle claridad, así que aceptó. El día del encuentro, jugó con la idea de presentarse como la limpiadora que había sido o como la instructora que se estaba convirtiendo. Temía que su pasado la definiera. Pero a medida que se acercaba al café donde se verían, comenzó a vislumbrar la posibilidad de ser ambas. Podía llevar consigo la historia de su vida y al mismo tiempo el deseo de crecer y evolucionar. La conversación fue intensa. Su amiga compartió lecciones valiosas sobre la presión y el combate interno. Hablaron durante horas sobre expectativas, miedos y qué significaba realmente luchar. Sentía que se liberaba de un peso cada vez que su amiga revelaba una frustración experimentada con la misma intensidad que la suya. Al despedirse, su amiga la alentó a participar en ese campeonato local, instándola a ver la competencia no como una amenaza, sino como una oportunidad de reafirmarse. La decisión estaba, una vez más, sobre la mesa. Sofía volvió a casa con un remolino de pensamientos. La voz del cinturón negro ahora resonando más fuerte que nunca, retando su comprensión sobre sus capacidades. Sería capaz de encarnar ambas identidades en un mismo viaje. Un nuevo horizonte se extendía ante ella, y la urgencia de tomar una decisión ardía en su interior. Pero sobre todo, una pregunta resonaba. ¿Podría realmente enfrentar sus temores y salir a la luz en el ring? La inquietud la asaltaba. La competencia se acercaba, y las voces de la duda volvían a fluir, como un recordatorio de que el verdadero combate siempre había estado en su interior. Sofía se despertó aquella mañana con el sol bañando su habitación en un cálido resplandor. Esa luz dorada le traía un nuevo sentido de esperanza. La decisión de competir se había convertido en una realidad inminente, y con ello, la posibilidad de transformar su vida. Prometió que no dejaría que el miedo dictara su camino. En su interior, entendió que la lucha por su identidad no solo se refería a un cinturón negro, sino a la aceptación de su historia completa, y estaba lista para abrazarla. Las semanas pasaron volando. Cada día se dedicaba a su entrenamiento intensivo, enfocándose no solo en los aspectos físicos, sino también en la fortaleza mental que había cultivado desde que decidió desafiar a David. Practicaba con una determinación feroz, enfrentándose a sus propios límites, y por fin sus temores comenzaron a desvanecerse. Cada golpe que lanzaba, cada técnica que perfeccionaba,
la acercaba más a la versión de sí misma que siempre había querido ser. El día del campeonato llegó rápidamente. La sala estaba llena de competidores, cada uno con su propio ejército de miedos e inseguridades. Sofía respiró hondo, sintiendo los nervios zigzagueando en su abdomen, pero esta vez, en lugar de permitir que la incertidumbre la paralizara, optó por canalizar esa energía en su favor. Cuando su mirada se cruzó con la de otros competidores, comprendió que no estaban ahí para juzgarla, estaban ahí para mostrar su propio valor, igual que ella. A medida que se acercaba su turno, recordó las palabras de su madre, quien siempre la había animado a luchar por lo que amaba. No te defines por tu pasado, sino por lo que eliges ser cada día, resonaban en su mente. Fue entonces cuando decidió que, independientemente del resultado, lo que realmente importaba era el acto de levantarse y enfrentar sus miedos, no una medalla o un reconocimiento. Cuando fue llamada a competir, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La mirada del público, los maillots coloridos de los demás competidores, todo formaba parte de un espectáculo que finalmente le ofrecía la oportunidad de demostrar su valentía. Se encontraba en el tatami, no solo como una limpiadora, sino como una guerrera dispuesta a luchar. El combate comenzó, y cada intercambio era un diálogo con sus dudas. Cada golpe recibido se transformaba en una declaración de autovaloración. David había sido su primer enemigo, pero ahora no se trataba de él. Cada movimiento era un homenaje a su camino, a las historias de su vida. Sofía comenzó a sentirse invencible, no solo por su técnica, sino por la fuerza interna que había cultivado. El camuflaje de la limpiadora se desvanecía. Era presencia, era poder. En un momento decisivo del combate, lanzó una patada que había practicado incansablemente. Conectó con precisión en el costado de su oponente, quien, sorprendido, retrocedió. El público a su alrededor estalló en un clamor de sorpresa y admiración. En ese instante, Sofía comprendió que ya había ganado. Su lucha personal la había llevado a un nuevo nivel de autoconfianza. El combate terminó, y aunque no salió como campeona, había logrado algo mucho más significativo. Al abandonar el tatami, una ovación llenó el aire. No solo había demostrado su valía en el combate, sino que había reescrito su propia historia. Ese aplauso era reconocimiento a su viaje, a toda la lucha que representaba. Su corazón se expande de orgullo, no por un tropiezo en la competencia, sino por cada paso que dio para llegar allí. Sofía entendió que su poder no provenía del cinturón negro en su cintura, sino de la capacidad de levantarse cada vez que caía. Su vida, una vez marcada por la invisibilidad, ahora brillaba con la luz de su coraje y autoaceptación. La limpiadora se había convertido en una instructora, una figura que inspiraba a otros. Llegando a casa, se miró al espejo, y esta vez no había inseguridades, solo una mujer que aceptaba cada parte de sí misma. Con una sonrisa en el rostro, tomó su diario y escribió una nueva historia. Su historia. Había conquistado más que un combate. Había alcanzado la clave de su propia realización. El futuro se abría ante ella, lleno de promesas, de nuevos desafíos y oportunidades. Sofía sabía que seguiría luchando, no solo en el dojo, sino en todas las facetas de su vida. Finalmente, había encontrado el propósito que anhelaba. Con confianza renovada, comenzó a planificar su próximo taller, uno que podría llevar su historia a un mundo aún más amplio. Este era solo el comienzo de su viaje. Sofía había demostrado que incluso los sueños más ocultos pueden florecer con valentía y perseverancia. Con el corazón lleno de gratitud, supo que había llegado el momento de inspirar a otros, brindándoles el apoyo que ella había anhelado durante tanto tiempo. Sofía había conquistado su propia historia y ahora estaba lista para ayudar a otros a descubrir la suya.
El viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra que apoyas la lucha y el crecimiento personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su fuerza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.